siempre que hayan aberraciones, es decir, grietas, desniveles, rocas, todo ello, entonces ahí vive, ¿ya? Dentro del domicilio. Fuera del domicilio, entre las hojarascas, las hojas secas, las piedras, debajo de las piedras, en los gallineros. Les encanta mucho la sangre de las aves porque se alimentan de sangre de palomitas, pollos, gallinas, qué sé yo. Bien. Y alrededor, entre las cabañas, ¿no? Ahí las encuentran. Hospederos, aparte del hombre, tienen muchos otros hospederos. Si se fijan ahí, animales domésticos y también algunos silvestres. ¿Qué animales domésticos perpetúan o le dan alimento al triatoma? Avecitas, pollitos, gallinas, gatos, perros, cerditos. Entre los silvestres, aquí en nuestro medio, cobayos, capibaras también, capibaras, ¿cómo se llaman estos? Zarigüeyas, armadillos, zorros andinos o zorros de las zonas más templadas. No sé cómo se llama este animal del medio. En Perú decía en su... Cuyos. ¿Verdad? Cuyos. ¿Sí? No sé, no lo En conozco. Perú. Algo así, ¿no? Hay otras especies de roedorcitos y algunos de la familia de los armadillos, ¿no es cierto? Armadillos, ¿ya? Así. ¿Se dan cuenta? Todos estos animalitos son prácticamente reservorios. Ellos no sufren patología por chagas, no desarrollan chagas, portan al parásito de manera pasiva, ¿no? Entonces, por lo menos no han encontrado una zarigüeya con cardiovascular. Ahora veamos el ciclo biológico. Este es un ciclo, cualquiera que sean los hospedadores, es un ciclo diheteroxénico. Necesita de dos de ellos, cualquiera que sea. Entonces no es tan poliheteroxénico. Con que vean dos. De acuerdo a la necesidad del otro hospedador, que en este caso es un vector obligado, el tipo de ciclo puede entenderse como ¿cuál de los tres? Zoonosis, ciclozoonosis o metazoonosis. Meta. En las metazoonosis, el otro hospedero, puede ser definitivo o intermediario, es un artrópodo, ¿verdad? En cambio, en la ciclozoonosis todas son mamíferos. Y en la zoonosis hay un mamífero como también hay un humano, ¿verdad? De eso depende. Ahora, ¿quién se infecta primero y quién tiene los estadios inferiores? El vector, el triatoma, ¿no? ¿Dónde los tiene? En el intestino, anterior, medio o posterior. Ya vimos qué estadios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se infecta este triatoma? ¿Cómo se infecta? Cuando consume Succionando sangre de un enfermo. Si succiona sangre de un enfermo, está aquí a la izquierda, ¿qué elemento es el que invade el cuerpo del triatoma? ¿Qué estadio? El tipo mastigote. El tripomastigote, el sanguíneo, ¿verdad? El Sí, circular, es un tripomastigote. Ese tripomastigote llega al intestino anterior del triatoma. ¿En qué estadio? ¿Promastigote? No, anterior. Esferomastigote. Esferomastigote. ¿Quién dijo? Esferomastigote. Luego pasa al intestino medio y se convierte en promastigote. ¿Para qué adopta el estadio de esfero y de promastigote? Para dividirse. Dividirse por fisión binaria, división lenta, ¿verdad? Luego pasa al intestino posterior. ¿Qué estadio? Ahora sí, epimastigote, ¿verdad? Epimastigote. ¿Para qué adopta este estadio? Para prepararse para... Todavía se multiplica por fisión binaria, pero sobre todo tiene movimiento activo. Este tiene ya un flagelo bastante grande, ¿no? Entonces se mueve, adquiere movimiento gracias al flagelo grande, solo que el flagelo solo sale de un sector, de la parte anterior, porque ahí está el kinetoplasto, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo demora en este ciclo en pasar de esfero a 14 a 20 días. 14 o 20 días. Estamos hablando de 2 semanas a 3, ¿verdad? 2 semanas a 3 en el tiempo en el que el vector tiene al parásito en su estadio infectante. Mientras la vinchuca está pasando de muda a muda, no consumen sangre los estadios ninfales pequeños, solo consumen sangre, son hematófagos del tercer estadio ninfal para arriba. O sea que solo pueden transmitir la enfermedad el cuarto, el quinto estadio ninfal y los adultos. Ninfas chiquitas no sirven.
porque no se desarrolla el parásito en el organismo de ellas, ¿ya? No se desarrolla. Entonces, para hacer un estudio en bichuca necesitamos adultos o el último estadio ninfal. Esa es la única posibilidad de buscar el parásito. Ahora, este parásito está presente en el intestino posterior de la bichuca, del triatoma, y de allá va a transferirse al humano. ¿Cómo es que va a migrar al organismo de un humano? Ahora hagamos el ciclo del hospedero definitivo, o del humano o los mamíferos. Este triatoma espera la noche, porque en la noche la víctima no se mueve, está dormida y puede succionar cantidades de sangre. Además, que al momento de iniciar la picadura elimina una sustancia que va a provocar sedación, de manera que no note. Succiona sangre, se llena todo el abdomen de sangre y luego defeca. Una vez que defeca, está eliminando al parásito por la materia fecal. El parásito migra de la materia fecal al sitio de la picadura o a través de una mucosa. ¿Qué estadio adoptado ahorita? Tipo mastigote metacíclico. Este tripomastigote metacíclico tiene mucho movimiento, ingresa por las mucosas, por el tejido celular, busca una célula blanco que se llama macrófago. Dentro del macrófago se deja fagocitar, adentro se convierte en amastigote, se multiplica masivamente por fisión binaria y una vez que se ha apoderado de todo el macrófago, lisa la célula y se libera el tripomastigote. Este para en circulación mucho tiempo, ingresando a otras células blanco y otra vez liberándose, y en la segunda etapa llega a otros órganos, músculo cardíaco, intestino o esófago. Nuevamente llega el tripomastigote por vía sanguínea a estas células en tejidos internos, o otra vez se apodera del tejido, pero dentro del, por ejemplo, miocito o dentro del miocardio, se convierte nuevamente en amastigote. Nuevamente hace su nido de amastigotes, se multiplica un poco más lento que el anterior. Y una vez destruida la célula y llena, libera otra vez a la circulación, menos frecuente que en la anterior etapa, pero todavía adopta la forma de tripomastigote, con menos frecuencia y en menor cantidad, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa del ciclo biológico. Y así se produce la infección. Esta vía de transmisión, ¿cómo se llama esta vía? Deyección. La transmisión, el mecanismo se llama Deyección. ¿Cuál es la diferencia entre deyección e inoculación? En la inoculación, el parásito ingresa junto con la picadura desde las glándulas salivales. En el momento en el que se alimenta el artrópodo, ahí mismo se inocula al parásito. Eso es picadura más inoculación. En cambio, esto es deyección. El triatoma primero defeca, luego elimina por ahí al parásito, por la materia fecal. El parásito es llevado hacia el lugar de la picadura o entra por mucosas. Si están cercanas, puede entrar por cualquier mucosa. Y por ahí ingresa, por una herida abierta o por una mucosa en la cavidad, por ejemplo, bucal, por los ojos o por cavidades nasales, ¿no? Por fosas nasales. Por cualquier lugar. Entonces, eso se llama deyección. Este ciclo, el que tiene al medio por hospedero, por transmisor al vector, se llama puerta de entrada vectorial. Tiene puerta de entrada. Esta es la transmisión común, la vectorial, con el triatoma, ¿no? Pero hay otras formas de adquirir Chagas. No es la única forma de adquirir la enfermedad. ¿Cuáles son las otras? Hay otra puerta de entrada que no es la piel. En este caso, la puerta de entrada es la piel, ¿no? Y el elemento infectante es el tripomastigote. Y el transmisor es el triatoma. Hay otra puerta de entrada para el mecanismo transfusional, que es mecanismo de transmisión, para la vía transplacentaria o para la transfusión o para el trasplante de órganos. La puerta de entrada, ¿cuál es? O sea, por dónde sale el parásito y por dónde entra. Directamente la sangre. O sea, la puerta y la salida son la vía sanguínea. Ahora, los mecanismos. Cuando la puerta de entrada es sanguínea, ¿por qué mecanismo se puede transmitir? Ahora recién. Transfusiones de sangre. Vía transplacentaria. De madre enferma a hijo. Y por trasplante de órganos. Entonces, diferencia muy bien. Puerta de entrada es sangre.
Mecanismos de transmisión: transplacentaria, transfusiones o vía transplacentaria, trasplante y transfusiones. Todas las T's, ¿verdad? Esas son las segundas vías. Otras vías, otra forma de adquirir Chagas, la forma accidental. ¿Qué quiere decir eso? Manipulación de fluidos, muestras o elementos contaminados con trypanosoma. Si nosotros tomamos una vinchuca viva y la trabajamos solamente con las manos y resulta que esta era positiva y tenía trigomastigotes, ¿podemos infectarnos? Sí, porque nadie está libre de una grietita pequeña, ¿verdad? La mano parece íntegra, pero si se fijan hacia los deditos, es posible que encuentren una pequeña escoriación, una grietita, algo abierto por donde puede entrar el parásito. Entonces ese mecanismo es accidental en laboratorio, ¿no? Hay otro, la vía orodigestiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podría consumir accidentalmente alimentos o jugos de frutas o alimentos que hayan estado expuestos a la materia fecal del triatoma, como ocurre por ejemplo en la caña de azúcar. Cuando se ha exterminado del domicilio a la bichuca, esta ha buscado otro sitio para vivir, dentro de las cañas, y ahí habitan y hacen sus ciclos. ¿Cuál es el problema? Que pueden eliminar materia fecal con parásitos. Y la caña normalmente se corta, se lleva a esta maquinita, se tritura o se presiona, ¿no? Y sale el jugo y tomamos este jugo directamente. Si este jugo estaba contaminado con materia fecal de triatoma, el parásito simplemente ingresa por mucosas y toma la vía sanguínea. Ya hemos adquirido la infección. Esta forma accidental, o no accidental, orodigestiva, ha sido en los últimos 10 años la principal forma de adquirir la enfermedad cuando no está cerca el triatoma. No está en el domicilio, pero está en el peridomicilio. Jugos de frutas frescas como la caña de azúcar, jugo de caña y otros alimentos, otros frutos que han sido previamente contaminados con materia fecal del triatoma. Otra forma de adquirir Chagas, en estudio, está todavía en estudio, por ejemplo, la transmisión por leche materna. No se sabe si es directamente de la leche de la mamá hacia el niño o porque hay una grieta en la glándula mamaria, una herida pequeña que ocurre en las primigestas, que hace que por la grieta haya un contacto de la sangre con la leche y luego al niño. No está todavía bien determinado cuál es el mecanismo, porque si no, todas las mamás lactantes transmitirían Chagas y no es así tampoco, ¿no? Sanguíneo, pero no sé. Esa sería sanguínea, si está en contacto con una herida. Pero si no hubiese una herida verificable, sería directamente de leche hacia el niño. Por eso les digo, está en estudio todavía ver cuál es el mecanismo real por el que la leche materna puede transmitir Chagas, ¿ya? Esas son las vías no vectoriales. Tantos mecanismos de transmisión, es entendible con la resistencia de un triatoma, de un vector, que la enfermedad sea todavía endémica en nuestro medio. Toda América es prácticamente un país plagado de más de 500,000 de habitantes infectados con el tripanosoma. En América no hay punto que se salve, incluso hay un puntito rosa estelado. ¿Qué países? España. España. Esta transmisión en España no es transmisión vectorial, ¿verdad? No es con puerta vectorial. Esta transmisión es sanguínea. Trasplantes o transfusiones de sangre o vía transplacentaria en mujeres que ya han ido con la enfermedad de Chagas y tienen sus hijos allá, pero les transmiten la enfermedad. Entonces son las otras vías, la vía sanguínea y la migración de habitantes. Esta es la distribución de los triatomas en los países, por especie y por raíz. Vean que no es la única, ¿verdad? No solo son infestans, rodnius y bastrongius, hay muchas otras subvariedades de triatomas muy comunes en todos los países. Cada país tiene su propia especie de triatoma, su vector transmisor. Esta es la distribución en Bolivia. En Bolivia, los sitios donde hay mayor predominancia de la enfermedad de Chagas, todo el Chaco boliviano, el de Chuquisaca, el de Santa Cruz y el de Tarija. Prácticamente no hay zona que se libere de la transmisión, incluyendo el norte en La Paz, ¿no es cierto? Toda la zona cálida, Chapare, Yungas y todos estos sitios son endémicos.
nosotros no por dónde nos vivimos, ¿no? Ciudad, departamento, provincia, donde sea que está alrededor de Chuquisaca, todos los departamentos tienen alta prevalencia de Chagas. La cantidad de pacientes infectados por año en los últimos 5 años pasan del 1,5 millones a 1 millón de habitantes que son infectados por Chagas. De estos que son infectados por países, la tercera parte de ellos desarrolla Chagas crónico con afectación cardíaca. Entonces, grave, ¿no? Grave. Lo interesante es ver de acá, por ejemplo, Brasil, 1,000,000 y algo de infectados de Chagas. De este 1,000,000, 231,000 desarrollan la fase crónica. En cambio, en Bolivia, 607, poco más de 500,000. De estos 607, 121,000 desarrollan la fase crónica. Muy parecido a lo que ocurre en el Brasil, pero con menos infectados, ¿no? Con un rango de menos infectados, con menos población. Ahora vamos a la patología. Vámonos a la patología. En la patología, el parásito, para provocar daño, realiza un ciclo de alteraciones. Lo primero que hace, invadir a una célula blanca, convertirse en parásito intracelular. En el momento en el que el parásito adopta el ciclo intracelular, o sea, adopta la forma de vida intracelular, el parásito está evadiendo al sistema inmunitario, porque al vivir dentro está yendo oculto entre las células blancas y el sistema inmunitario de fuera no lo va a reconocer porque está escondido dentro de una célula blanca. Y casualmente justo atrapa a la célula blanca, que es la encargada de reconocer elementos extraños y presentárselos a todos los de las células del sistema inmunitario. Se llaman macrófagos, ¿verdad? Si un macrófago no reconoce a un elemento extraño, ¿quién va a presentar al antígeno al resto de las células? Nadie. Entonces es hábil el parásito, justo atrapa a la chismosa buena, ¿verdad? Es como tener al enemigo cerca de la casa, ¿verdad? Uno dice, es mejor tener al enemigo cerca que tenerlo fuera, porque teniéndolo cerca se lo puede controlar, y eso mismo hace el tripanosoma. Tiene cerca justo a la célula presentadora de antígenos, se apodera de ella y la utiliza como sitio de multiplicación. Entonces abusa de la pobre célula hasta destruirla y luego la deja destruida. Entonces ya prácticamente pierde su función. ¿Qué otra cosa hace? No solamente se esconde dentro de la célula. Este mecanismo de evasión, de esconderse en tejidos profundos o dentro de la célula, se llama secuestro anatómico, ¿ya? Cuando un parásito se esconde dentro de una célula o en un tejido profundo como el miocardio, como el sistema nervioso específico, donde no llegan los medicamentos porque hay una buena barrera hematoencefálica, eso hace que el parásito no tenga contacto con medicamentos y no tenga contacto con ningún otro sistema de defensa. Se llama secuestro anatómico. Otra forma de producir daño, multiplicarse masivamente. La multiplicación del parásito produce que destruya todo el protoplasma de la célula blanco y se apodere de ese sitio, ocupe espacio. Además, para salir afuera, destruye la célula. Tercer mecanismo de daño, hay lisis celular. Todo macrófago invadido, para permitir la liberación del parásito, tiene que destruirse, termina prácticamente lisando a la célula. Y finalmente, todo este proceso de lisis celular va a provocar inflamación en cualquier tejido que haya sido agredido por el parásito, donde se haya multiplicado. ¿Sí? ¿Esperen todo? A medida que prolifere y a medida que éste destruya a la célula para adueñarse de ella. Otros mecanismos de evasión del sistema inmunológico. Hay otra cosa que hace. Aquí está un macrófago y los tripomastigotes intentando ingresar. En realidad no ingresan. Cuando un elemento extraño se aproxima al organismo, los macrófagos tisulares, que son la primera barrera de defensa, tienen la obligación de captar al elemento y fagocitarlo. ¿Qué es lo que hace el elemento extraño? Evade, huye de los macrófagos, pero en este caso no huye, porque lo necesita para reproducirse. Entonces, en lugar de huir, un tripomastigote le sonríe a un macrófago.
y le dice, ven, fagocita, ¿no? Quiero que me comas, ¿verdad? Porque él sabe que puede adentro reestructurar su epitelio. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, aproximarse al macrófago, dejarse fagocitar. En el momento en el que está iniciando el proceso de la fagocitosis, de la macrocitosis, el tripomastigote, si ven aquí, en puntitos azules o en puntitos rojos, se está revistiendo de pequeñas moléculas de la misma estructura del macrófago. Se está disfrazando. Es como un estudiante de derecho viene acá y se pone un mandil. ¿Listo? Ya se disfrazó, ¿no es cierto?, de estudiante de medicina. Hace lo mismo. Se está cubriendo de lisosomas, está adquiriendo algunos endosomas citoplasmáticos para entrar disfrazadito. Ingresa dentro. El siguiente trabajo del macrófago es formar un fagosoma, y ese fagosoma libera lisosomas para destruir al elemento, o sea, se convierte en fagolisosoma. Pero como el parásito ha entrado disfrazado, el fagosoma no se forma, porque esto debería ser activado por la presencia del antígeno extraño, cosa que no ocurre porque está disfrazadito. En cambio, el parásito, en lugar de que se forme el fagosoma, él forma otra capa protectora para el parásito que se llama vacuola parasitófora. Entonces él realiza su propia protección, elabora su vacuola parasitófora y luego, después de ello, recién se convierte en amastigote. Adopta la forma de amastigote y empieza a replicarse. ¿Qué está haciendo el macrófago mientras no puede formar su fagosoma? Las lisosimas que debería sintetizar están siendo bloqueadas por otra enzima que libera el parásito, y además este parásito ha incrementado su capacidad de adherencia. Tiene otro factor de adherencia que le permite ligarse hacia el macrófago. Entonces tiene un buen aparato de defensa, ¿no? Se multiplica bajo la forma de amastigotes. Aquí están los amastigotes. El siguiente paso es acelerar el mecanismo de destrucción del citoplasma del macrófago y obligarlo a alisarse, obligarlo a autodestruirse para liberar a los tripomastigotes libres allá. ¿Cómo lo está haciendo esto? A través del bloqueo de ciertas sustancias. Su factor adherente y su factor destructor es una pequeña enzima que se llama cialidasa. Primero elimina una transialidasa. Luego, esta transialidasa hace que se secrete ácido ciálico, y este ácido ciálico ayuda a que el tripanosoma se une, se adhiera a la membrana de la célula y después la célula se autodestruye. Entonces, es un buen mecanismo de agresión, ¿no? Este es un mediador de la virulencia del parásito, es un mediador o un determinante de la virulencia. Además de adherirse a la célula, de bloquear sus factores de lisis y de destruir al macrófago, hace otra cosa. Ahí está el macrófago, ¿verdad? Intentando captar al antígeno para presentarlo a las células especializadas, a los linfocitos T, inmunidad celular. O el antígeno debería ser presentado a la línea B, linfocitos B, para que estos se conviertan en células plasmáticas y empiecen a sintetizar anticuerpos contra el tripanosoma. Este es el ciclo normal, es lo que debería pasar. Captar al antígeno, producir anticuerpos o células especializadas, células efectoras, destructoras, linfocitos CD4 o CD8. O en su defecto, producir a las células asesinas naturales, las natural killer, que vayan a destruir el elemento patógeno. En este ciclo, gracias a esta famosa transialidasa que elimina el parásito, va bloqueando la cadena de activación del sistema inmunológico, inmunidad humoral, inmunidad celular, incluyendo la activación del complejo del complemento, por la vía clásica o por la vía alterna. ¿Se están fijando sitios donde hay una cruz? Estos son los sitios que son bloqueados en cada etapa, toda vez que el tripomastigote libere mediadores o convertasas o transialidasas que bloqueen a estos factores. Bloquean prostaglandinas, bloquean leucotrienos, bloquean a distintas moléculas capaces de activar el complejo del complemento. Y así es como el tripanosoma evita que se estimule el sistema inmunitario.
Esto es un resumen de los mecanismos de evasión del tripomastigote hacia el sistema inmunitario. Bloquea interleucinas, bloquea prostaglandinas, bloquea factores de maduración de linfocitos T o linfocitos B. Sintetiza la famosa transhialidasa para acelerar la adherencia del parásito y para acelerar la destrucción de las células blanco. Y finalmente, inactiva a toda la maduración de todas las líneas celulares blancas. Por eso es que después de la fase aguda, la enfermedad parece silenciosa, no tiene respuesta inmunitaria, no tiene síntomas. ¿Qué está haciendo el sistema inmunológico? Intentando reconocer al parásito. ¿Qué está haciendo el parásito? Replicarse, multiplicarse y provocar proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cómo es que no lo puede reconocer? ¿Por qué es que el sistema inmune aparentemente no hace nada, no cumple su trabajo? Porque el macrófago está haciendo esto todo el tiempo. Cuando ve a un tripanosoma, vamos a suponer que Lucía es el macrófago, ¿ya? Dice, Lucía, usted tiene que reconocer a la estructura del tripanosoma. Y Lucía va y dice, bueno, voy a leer el código del tripanosoma. ¿Qué código tiene? Por los colores rojo, verde, azul, negro, ¿verdad? Ahora, ¿qué trabajo tiene Lucía como célula presentadora de antígenos? Llevar esta información a la línea de linfocitos B y a la línea de linfocitos T, ¿verdad? En lo que Lucía quiera transportar la información, códigos rojo, verde, azul, negro, y ella repite rojo, verde, azul, negro, y a ver, transmítele la información, dígale qué código genético tiene este parásito. Rojo, verde, azul, negro. En lo que ella intente, el parásito ya ha mutado, ya ha cambiado. Ahora tiene otra estructura. La célula de líneas B le van a decir, ay Lucía, no es ese el código, porque ese código es de nuestra línea celular, es célula propia. No, aquí hay un error. Vuelva a hacer el código. Y Lucía otra vez. Ah, azul, verde, negro, rojo, rojo, negro, ¿verdad? Ahora lleva la información a la línea T, intenta transmitir la información, otra vez intenta Lucía. Azul, rojo, negro. Y el parásito ha mutado otra vez, ¿no es cierto? Y allá le dice, por ejemplo, Kevin, esa no es la estructura del parásito ajeno. Parece que esta es una estructura propia. Entonces, así pasan 10 años en lo que Lucía intenta transmitir la información y en el que las otras células reaccionan. ¿Pueden hacer algo en contra de este elemento? No, porque no están seguros si es propio, si es extraño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. ¿Tiene mucha habilidad? Sí, tiene muchos mecanismos para evadir al sistema inmunitario. Y en ello pasan años y años y años. Ahora, cuando en la patología se manifiesta la fase aguda, en la fase aguda la clínica es rápida, se instaura en poco tiempo, permanece también poco tiempo, pero en esta hay particularmente un proceso inflamatorio. ¿Por qué se produce el proceso inflamatorio? Si es por puerta vectorial, en parte por la picadura del triatoma. Y la otra, en parte por la proliferación del parásito que está muchas veces en sangre, más veces en sangre que en tejido. O está dentro de un macrófago o está en la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, si la picadura se ha producido en la cara, en la cabeza, el primer elemento o el primer tejido en reaccionar es el globo ocular, los párpados. Se inflaman, ¿verdad? Inflamación. Entonces hay un edema de los dos párpados, bipalpebral, en un solo lado del ojo, unilateral. Esa es la característica clínica más importante cuando la transmisión ha sido vectorial, por puerta de entrada vectorial, ¿ya? Edema bipalpebral unilateral, se llama comúnmente signo de Romaña, ¿verdad? Sí. Signo de Romaña. ¿Quién dijo Romaña? Signo de Romaña. Esta denominación es una denominación común, es una denominación, diríamos, ¿cómo se dice? Popular, ¿no? Pero clínicamente tiene otro fondo patológico, se llama complejo oftalmoganglionar. Es un complejo asociado entre la parte ocular y la parte ganglionar. ¿Qué encontramos en ese complejo oftalmoganglionar? Edema bipalpebral unilateral,
dentro del ojo, enrojecimiento, ¿verdad? Enrojecimiento del ojo. Eritema, no eritema, hiperemia o inyección conjuntival, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? En la parte ganglionar, infartación de ganglios. Ahora sí, infartación de ganglios. Cerca, la cadena va a estar cerca del sitio de la picadura. Ven el pollito del niño, hay un abultamiento que está mostrándonos infartación ganglionar, ¿verdad? Infartación. Adenitis o inflamación de los ganglios, porque las células blancas son las más atacadas. ¿Qué más encontramos? Inflamación de órganos ricos en macrófagos, o sea, hígado y vaso, porque su sistema retículo-endotelial es prácticamente un conjunto de macrófagos especializados en la primera línea. Fiebre, porque hay una parasitemia alta, el parásito está más en circulación que en tejido, entonces eso hace que esté distribuido particularmente en la circulación sanguínea. Y si la picadura se ha producido en otro lugar diferente a la cara, el mismo eritema y el proceso inflamatorio está en otra parte de la cabeza. A eso se llama chagoma de inoculación, ¿ya? Entonces, la marca en algún sitio distal a la cabeza es chagoma de inoculación. Y la marca en la cara se llama signo de Romaña. Ambas cosas obedecen a lo mismo. Hasta aquí, fase aguda. La siguiente fase, hacemos fase crónica, ¿ya? Hasta eso, por favor, revisen el resto del documental y de la presentación, porque vamos a hacer tanto el Chagas crónico como Leishmania. Doctora, leí que el signo de Romaña solo representa un tercio de la población. Sí, no todos, porque además ya tiene puerta de entrada vectorial. Si la transmisión es por otro mecanismo, o digestiva u otra, no se va a ver el signo de Romaña. No se va a ver. No es en todos, solamente los que han presentado reactividad a la picadura y a la transmisión o proliferación de parásitos. Los ciclos, por favor, allá los guardaremos y las bien chiquitas y esa